hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Como todos sabemos, Alemania está pasando por un momento complejo, hay recesión, y eso también trae consecuencias para quienes hacemos negocios con Alemania. Y la pregunta a resolver del día de hoy es, ¿qué pasa si estoy haciendo negocios con un alemán, ya le vendí, le mandé los productos y él cae en insolvencia? Y hasta ahí le doy la palabra a Eder. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y muy atentos a lo que nos va a contar. Muchas gracias, Macarena. Gracias a todos los que están aquí y online también. Un gusto, por supuesto, estar nuevamente presentando acá en la cámara. Efectivamente, el tema de hoy es un twist, por así decirlo, una variación de los temas que hemos venido conversando en los últimos años, y es básicamente temas de contratación comercial, en qué cosas poner ojo, en qué poner atención a la hora de contratar comercialmente. Vamos a tener foco en contratos de distribución, es decir, la perspectiva de quien desde Chile contrata con un fabricante alemán de maquinarias o de productos, y la perspectiva de un distribuidor chileno, ¿no? Ese va a ser el caso que vamos a ver el día de hoy, y tal como Macarena mencionaba, vamos a hacer un zoom en qué sucede en el contexto actual de recesión, de insolvencia, qué sucede, por ejemplo, si el fabricante cae en una situación de insolvencia y deja de producir, qué sucede con el contrato de distribución, qué sucede con el parque, por ejemplo, de maquinaria y de equipos que está puesto ya en el mercado chileno, qué pasa con las garantías, qué pasa con la marca, etcétera. Así que vamos a comenzar. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Mira, leyendo el título, en realidad cuando me llegó la invitación, yo pensaba que esto era un contexto de recesión e insolvencia en términos figurados. O sea, ¿qué pasa si? Ajá, Pero de acuerdo a Macarena, ella dice, Alemania está en recesión. claro. ¿Eso es así? Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Por eso la pregunta. O sea, lo que viene en el contexto es, está en recesión. Alemania está hace 2 años en No pensás recesión, que claro. Está hace sea 2 en años. sentido figurado. No, Sí, no lo es. está. Vamos haciendo el tercer año. Exactamente. Pero quizá vamos a partir un poco bueno, mi nombre es Eder Cifuentes, tal como dijo Macarena, soy socio del estudio de abogados alemán Oppenhof. Oppenhof es un estudio full service, es decir, tiene todas las áreas del derecho, muy tradicional, tiene más de 100 años. Oppenhof fue fundado en su versión original en 1908. Tenemos oficina en Colonia, en Frankfurt y en Hamburgo, tuvimos hasta el año pasado. Estamos actualmente en proceso de retrotraer todas las actividades a Colonia y a Frankfurt. En mi caso, yo soy el codirector estoy en el área de Corporate M&A del estudio, y también energía e infraestructura, y soy codirector del Spanish LATAM Desk de Oppenhof, ¿no? Y lo que hacemos en ese contexto es básicamente 2 tipos de asesoría: asesoría outbound, en que asesoramos a clientes alemanes, pero también austriacos y suizos, en temas en Latinoamérica, y en mi caso con foco en Chile, yo soy chileno también, y asesoramos también en inbound, ¿no? Es decir, clientes latinoamericanos, de distintas áreas, digamos, exportadores, distribuidores, personas naturales también, que pueden tener inversiones inmobiliarias o financieras de otro orden en Alemania, en sus actividades en Alemania. Y también en el último tiempo, y eso quizás algo pueda comentar después en el café, también asesoramos muchísimos clientes españoles, digamos, ¿no? Porque el mercado y la economía española está progresando bastante bien, y vemos muchas compañías españolas con interés en entrar al mercado alemán, especialmente en el área de construcción, infraestructura, y hay mucho espacio, y va a haber más espacio todavía. Vamos a ver ahora por qué, digamos, ¿no? Bueno, Oppenhof, ¿para qué decir? Un estudio top tier alemán, rankeado en todos los rankings de Alemania. El año pasado salimos elegidos el mejor estudio en derecho de sucesiones y derecho de fundaciones en Alemania. Somos habitualmente año a año el mejor empleador para abogados jóvenes, etcétera, digamos, ¿no? Y tiene equipos en todas las áreas del derecho. Vamos a partir por, efectivamente, cuál es la situación actual en Alemania. Luego vamos a entrar a un caso puntual de contratación comercial, y vamos a terminar un poco con una pincelada acerca de qué significa litigar en Alemania, qué significa comparecer ante tribunales en Alemania, lo que habitualmente parece para nuestros clientes, por ejemplo, de Latinoamérica, de Chile, una caja negra, digamos, en que está todo muy confuso, pero se puede, por supuesto, navegar esa confusión, y en verdad es bastante predecible lo que sucede en Alemania. Vamos a hablar acerca de Alemania como potencia económica en contexto de recesión. Lo primero que diremos es que, por supuesto, la situación no ha cambiado dramáticamente, ¿no? Alemania sigue siendo una potencia exportadora y económica a nivel global. Según cómo se mida en el PIB, Alemania es el tercero o la cuarta economía más grande del mundo, ¿no? Sigue siendo el mercado con mayor peso específico dentro de la Unión Europea. Alemania arrastra consigo o lleva consigo aproximadamente el 25% del PIB de la Unión Europea, y es por tanto el gran motor económico de la Unión, a pesar de que, como decíamos, otros países actualmente están
teniendo mejores resultados económicos, como España o Grecia, por ejemplo, sorpresivamente, pero Alemania sigue siendo, a pesar de la recesión, una economía, por supuesto, un powerhouse, ¿no? Una economía extremadamente potente. Los números están ahí. En materia de exportaciones, Alemania importó el año pasado 1.555 billones de euros. En materia de importaciones, poco menos. Por lo tanto, Alemania tiene una balanza de superávit comercial. Esa balanza de superávit es problemática en el contexto actual. Vamos a ver, especialmente con Estados Unidos, a quienes no les gustan los superávits comerciales, a la actual administración. Pero lo tuvo aún el año pasado, ¿no? Y la baja comparada con el 2023 es menor que la baja comparada entre el 2023 y el 2022. Por tanto, si bien es cierto, hay un escenario de recesión en Alemania, el decrecimiento económico va bajando y lo que se espera es que este año Alemania salga de la recesión técnica y crezca ligeramente el 2025, ¿no? Por ejemplo, el PIB del 2024 fue menos 0,2 respecto al 2023, pero el 2023 había sido menos 0,3, creo, respecto al 2022, ¿no? O sea, un poco menos. ¿Con quiénes comercia habitualmente o principalmente Alemania en el mundo? Las mayores importaciones a Alemania son desde China, en primer lugar. China es el gran exportador a Alemania. Luego Países Bajos, Estados Unidos, muy relevantemente, y Polonia. Polonia e Italia, ¿no? ¿Y cuáles son los mayores destinos de exportación global de Alemania? Son Estados Unidos, y esto es problemático efectivamente por la actual situación con Estados Unidos. Como vemos, Alemania exporta porcentualmente más a Estados Unidos de lo que importa de Estados Unidos, y eso es un tema, ¿no? Y por supuesto a los vecinos, ¿no? A Francia, Países Bajos, China también, Polonia, etcétera. Eder, con Sí. respecto a lo de la importación de China, eso refiere en el fondo a todo lo que se manda a manufacturar a Alemania y luego se importa de vuelta, o es Todo lo que, otro tipo de... importación técnicamente, todos los bienes y servicios que entran desde fuera de la frontera alemana hacia Alemania, ¿no? Ya. Por lo tanto, mucho de lo que se manda a manufacturar a China no vuelve a Alemania, digamos. Va a los otros mercados con Directo, que Alemania ya. opera, efectivamente, entre ellos a Chile también, ¿no? Ujú. Pero claro, buena parte de la manufactura alemana en China vuelve a Alemania, o alguna parte de ella, y también manufactura propiamente china, ya sea local, digamos, o a través de otros terceros. Gracias. Luego, vamos a hacer un zoom in en relación a Chile y Alemania, ¿no? Chile es, y esto es un dato que varió algo el año pasado, desde este año, Chile pasó a ser el segundo país más relevante económicamente dentro de la Unión Europea Alemania pasó a ser el segundo país dentro de la Unión Europea. El primero pasó a ser el año pasado España, con quien Chile tuvo mayor comercio que con Alemania. Dentro del mundo, Alemania es para Chile el noveno país global, ¿no? En relevancia. Chile, al revés, es para Alemania un socio comercial muy relevante dentro de Latinoamérica, ¿no? Pero no el principal. Los principales socios latinoamericanos de Alemania son, por lejos, Brasil, con cierta estabilidad. El parque industrial a las afueras de Sao Paulo es el de los parques industriales más grandes, sino el segundo más grande, entiendo, de Alemania. Y sobre todo México, ¿no? Pero la situación de México es actualmente, como vemos, una pregunta abierta. ¿Qué va a pasar con México? ¿Va a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos? ¿Ese acuerdo con Estados Unidos va o no a afectar a la producción alemana en México, ¿no? Alemania tiene no solo producción, como sabemos, automotriz en México, automotriz, digamos, de los OEMs, de los fabricantes de automóviles, sino tiene todos los tiers hacia abajo, ¿no? Los suppliers de los fabricantes de automóviles. Y todo eso está en una gigantesca signo de pregunta actualmente. ¿Qué va a suceder? El comercio entre Chile y Alemania ha evolucionado de manera importante desde los 90 hasta ahora, y tenemos un saldo comercial como producto de ello de una favorable a Alemania, ¿no? Hay un superávit, como Alemania típicamente una potencia exportadora, generalmente disfruta de saldos comerciales positivos o de superávit comerciales respecto a casi todos los países del mundo. Entre ellos Chile, no es casualidad, ¿no? Pero también Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué importa Alemania de Chile? Bueno, los típicos productos chilenos, ¿no? Cobre, celulosa, en el último tiempo hemos visto avellana, arándano. Esas son la clase de cosas que exporta. ¿Y qué exporta Alemania a Chile? Bueno, la Cámara lo sabe mejor que nadie. Automóviles, medicamentos, partes de vehículos, aeronaves, helicópteros y circuitos electrónicos. Todo esto se da en un contexto, por supuesto, de un entramado comercial, contractual y jurídico entre ambos países, ¿no? Chile forma parte o tiene con la Unión Europea desde el año 2003 un acuerdo de asociación estratégico, acuerdo que se modernizó a fines del 2022-23 y que actualmente consta en el llamado Advanced Framework Agreement, ¿no? Que está
acordado ya, acordado por la Comisión Europea, acordado por el Parlamento Europeo, falta que se ratifique en Chile y que se ratifique luego en la Unión Europea, porque es un acuerdo, a pesar de que lo ratificó los órganos de la Unión Europea en sí, es un llamado acuerdo mixto, es decir, tiene materias de competencia de la Unión y materias de competencia de cada país, por lo tanto tiene que ratificarlo además los parlamentos de cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea. Ahora vamos al tema de recesión, ¿no? Alemania está en recesión técnica del 2023. El PIB se disminuyó un 0,3% en 2023 y un 0,2% el año pasado. O sea, hay 2 años sucesivos de contracción económica, lo que hace técnicamente una recesión, ¿no? El nivel de insolvencias, que es lo que vamos a hablar ahora, ha aumentado también, ¿no? En un 22,4% en 2024 respecto del año pasado, y hay más de 21.800 compañías alemanas que han declarado insolvencia. Ahí vamos a ver después el umbral para insolvencia, para la declaración de insolvencia en Alemania es más bajo que en Chile, es decir, la sensibilidad, por así decirlo, del sistema legal de insolvencia respecto de cuándo se produce o no la insolvencia es muchísimo más bajo que en Chile, por una parte, y por otra parte, el sistema alemán de insolvencia está pensado como un sistema de protección al crédito, no punitivo, diría yo, pero un sistema que está pensado en proteger al resto del mercado que ha otorgado crédito a un deudor. A diferencia del moderno sistema de insolvencia chileno, que está más bien pensado desde el punto de vista de la reorganización, ¿no? De seguir adelante, de que se cayó una empresa y se puede sacudir, levantar y volver, digamos. Así que esa es una diferencia relevante que hace que el número de insolvencias sea muchísimo mayor que en circunstancias similares en otro país, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Bueno, han cerrado fábricas claves como automotrices, digamos, químicas, metalúrgicas, especialmente en las regiones industriales del sur de Alemania y del oeste de Alemania. Además de los cierres, ha habido mucha reubicación ha habido algo de reubicación de producción industrial y química también, ¿no? Por ejemplo, BASF, me imagino BASF será también miembro de la socio de la Cámara, cerró plantas en Ludwigshafen, en Knapsack y en Frankfurt, y trasladó parte de esa producción a Corea del Sur y a Francia. Y Bayer, por su parte, también tiene un plan o anunció un plan de despidos en Alemania y se dedicó a ampliar su producción en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo España, ¿no? Donde se produce ácido acetilsalicílico, que como todos sabemos ¿Eso es por los costos actuales de por los costos, claro. España como lugar de producción sigue siendo muchísimo más barato que Alemania. ¿Costos de la HH o energía? Costos de energía, claro, efectivamente también, ¿no? Porque toda la crisis, digamos, un gran gatillante de la crisis económica en Alemania es efectivamente la crisis energética en Alemania. Y el gran gatillante de la crisis energética de Alemania, entre otras cosas, es la crisis en Ucrania, ¿no? Que el gas con que producía, digamos, la materia, el carrier de energía básico o principal con que Alemania alimentaba su producción industrial, que era gas ruso a bajo precio, dejó de estar disponible, ¿no? De un día para otro casi, cuando Putin invadió Ucrania. Y por tanto la producción industrial tuvo que ver qué sucedía, digamos, aumentaron los costos de la energía en gran medida, y eso significó, por supuesto, la recesión técnica. De hecho, cuando hablamos de recesión, a propósito de España, yo estuve la semana pasada, no, hace 2 semanas atrás, efectivamente con la gente de la Cámara Española, y decía, ¿recesión? ¿Qué recesión? ¿No? Las compañías alemanas en España no tienen ningún plan de despedir a nadie, ni de reubicarse, ni de cerrar fábricas, ni de bajar producción, nada. O sea, para nosotros, la Cámara Alemana en Madrid, lo mismo aplica para Barcelona, tiene es una pequeña apéndice, Sí. creo, nada más, ¿no? Digamos, no estamos viendo todo esto, digamos, ¿no? Esto lo están sufriendo ustedes en Alemania. Bueno, despidos masivos, por supuesto. Aproximadamente 100.000 empleos se han perdido ya. Volkswagen, famosamente, Bosch, BASF, Schaeffler, ThyssenKrupp, Siemens, etc. Y también se ha vuelto a una jornada de lo que se denomina Kurzarbeit, ¿no? Que era una medida que se aplicó en la época de Corona, por ejemplo, en que el empleador tenía el derecho de modificar y disminuir el tiempo de trabajo de un trabajador a la semana, por ejemplo, sin por ello terminar la relación laboral, disminuyendo, por supuesto, también su sueldo, las contribuciones de seguridad social, etcétera. O sea, flexibilizando el mercado laboral para evitar precisamente que se despida a alguien, ¿no? Y que entre formalmente del parque de gente que está trabajando a las estadísticas de cesantía. Bueno, consumo interno e inversión empresarial se han debilitado notablemente por inflación. Alemania ha logrado controlar su inflación de mejor manera que Chile, pero todavía tiene una inflación alta. Incertidumbre y baja confianza. Esto es lamentablemente así, digamos, ¿no? Quienes viajan a Alemania se dan cuenta que en Alemania hay un ánimo un poco
Sería, ¿no? Difícil, ¿no? No hay mucho optimismo. Todo el mundo con el que uno habla tiene cierto escepticismo respecto a de la situación actual y de lo que va a suceder. Luego, otro sector muy golpeado es la construcción, altos intereses, baja demanda, tasas de créditos inmobiliarios que siguen estando muy altas en Alemania y subiendo, no han bajado como se espera, lo que ha significado paralización de proyectos en casi toda Alemania, lo que a su turno se multiplica el efecto por el déficit que hay, no en inmuebles comercial, pero sí en inmuebles domiciliarios en Alemania, ¿no? Hay un déficit enorme, digamos. Las principales ciudades en Alemania no tienen departamentos disponibles o vivienda disponible para residentes. Eh, ¿Qué ha sucedido en términos políticos? Como sabemos, el 23 de febrero hubo elecciones en el Parlamento alemán, el Bundestagwahl, gatilladas por la crisis y el término de la coalición de gobierno que existía hasta ahora y hasta entonces, que es la crisis, que es la coalición semáforo, ¿no? Que unía eh, a la SPD, a los socialistas, a los verdes y a los liberales. Esa crisis se gatilló básicamente por un conflicto grave de visiones, digamos, ¿no? Entre los dos principales partidos, lo que significó que el FDP, que son los liberales, salieron del gobierno. El canciller Scholz llamó a una cuestión o voto de confianza en el Parlamento alemán, que por supuesto, digamos, nadie se sorprendió cuando lo perdió, lo que significó que el presidente, Bundespräsident Steinmeier, disolvió el Parlamento y llamó a elecciones anticipadas, que son Neuwahlen las que se produjeron en febrero. Y como resultado de esas elecciones, tampoco ningún resultado extremadamente claro, salvo quizá en cierta dirección. No surgió un mandato claro para una posición política determinada, sino la CDU o CSU, que esperaba tener 30% más, sacó menos del 30%, 28,5%. El AfD sacó un alto porcentaje de votación, pero no aquel alto porcentaje de voto, o muy alto que alguna gente predecía. El SPD tuvo una elección horrible, digamos, entiendo que la peor histórica. Y los verdes tampoco tuvieron el porcentaje que pensaban. Y otros partidos, como por ejemplo los liberales, no superaron el umbral del 5% y salieron volando del Parlamento en esta legislatura, por lo menos. Las buenas noticias son que relativamente rápido, en menos de 2 meses, la CDU y el SPD lograron un acuerdo y formaron un acuerdo de coalición, ¿no? Un Koalitionsvertrag para comenzar el gobierno. Y se espera que en una sesión especial del Bundestag, el 6 de mayo, asuma el nuevo canciller Merz para el periodo que sigue. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de Merz? Es básicamente revitalizar, entre otras cosas, ¿no? Revitalizar en estos temas que estamos hablando, revitalizar el crecimiento y la inversión. Y para ello, aún en esta legislatura, no como un plan futuro, sino aún en esta legislatura se acaba de anunciar o se acaba de aprobar un plan de estímulo de 500.000 millones de euros destinado principalmente a infraestructura, a defensa, y defensa tiene que ver con el contexto geopolítico de Estados Unidos, NATO, la Unión Europea, digamos, armándose. Digitalización en Alemania es fundamental, ¿no? Cosa de ver el nivel de penetración en Alemania, por ejemplo, de la fibra óptica, que es bajísimo en comparación con otros países de la Unión Europea, falta muchísimo en materia de digitalización. Y transición energética. Transición energética fue parte del acuerdo al que tuvo que llegar la CDU para poder aprobar el paquete, ¿no? Porque quienes empujaban por meter fondos para transición energética eran más bien los verdes, digamos, en la negociación. Y tampoco no fue del todo baladí un acuerdo de ese orden, porque el acuerdo significaba que Alemania debía superar la barrera constitucional o el freno de deuda que se llama en alemán, ¿no? Que está anclada en un artículo de la Constitución, ¿no? El artículo 109 de la Constitución alemana establece que el déficit, o digamos, la deuda estructural no puede ser más de un 0,35% del PIB alemán. Y el plan de estímulo suponía asumir deuda pública mayor a eso. Por lo tanto, la parte de digamos, la legislación supuso además un cambio constitucional. Objetivo, como digo, revertir la crisis del 2023 a 2024, frenar la escalada de insolvencia. Y sin embargo, Alemania no está, por supuesto, como he visto, solo en el mundo, ¿no? El escenario no es tampoco fácil desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de política económica global. Conflicto comercial con Estados Unidos, aranceles a productos clave de la economía alemana, productos clave de exportación hacia Estados Unidos, sobre todo como acero, automóviles,
amenaza a a las exportaciones alemanas, afectando de manera grave su sector industrial y manufacturero. Otras tendencias geopolíticas ayudan a la economía alemana, por ejemplo, ¿no? Porque la producción de acero también es fundamental para la industria de defensa. Y la defensa, como sabemos, es algo en que están todos los países europeos, por lo menos subiendo su presupuesto. Y el acero de defensa, pues, qué sé yo, el acero de tanques, por ejemplo, un acero muy específico que requiere mucha calidad y que se produce en Alemania, entre otras partes. Cuanto hay tendencias geopolíticas y político-económicas algunas de ellas son contradictorias y quizás se terminen neteando, quizás unas terminen superando a otras. Eh, China es también, por supuesto, un riesgo comercial, ¿no? China volvió a ser, por así decirlo, un destino amigable, después de años de ser un poco el chivo, no sé si el chivo expiatorio, pero fue un target, digamos, preocupante dentro de la Unión Europea y de Alemania sobre todo en temas de inversión extranjera, China en Alemania, qué sectores estratégicos, críticos de la economía alemana podía y no podía controlar China. Eh, pero actualmente, con lo difícil que está Estados Unidos, con Estados Unidos habiendo dejado de ser el partner confiable que fue, y esa situación siendo más o menos estable hacia el futuro, China vuelve a tener preponderancia, por supuesto. El mercado chino es, como sabemos, gigantesco. Eh, y eso lo hace también difícil, pero por otra parte, China misma también tiene el mismo problema de dónde colocar sus bienes, digamos, ¿no? Si siguen esta escalada arancelaria con Estados Unidos, ¿dónde va a poner China sus bienes más que la Unión Europea, digamos? Lo que significa que se espera que China sature el mercado europeo con bienes a costo o a bajo precio, lo que va a terminar significando también, o podría terminar significando dificultades adicionales para la ya muy golpeada economía alemana. Tanto son tendencias de orden político-económico que que funcionan como un riesgo para la economía alemana. Eh, Alemania y la Unión Europea impulsan una política industrial, sectores estratégicos, como dijimos, defensa es uno de ellos, energías renovables otro de ellos, digitalización, por supuesto, y la idea es sostener el empleo, ¿no? Darle preponderancia a la competencia interna, estabilidad y sobre todo autonomía frente a estos dos grandes poderes geopolíticos que se van conformando, ¿no? Eh, Estados Unidos por una parte y China. Dicho todo esto, vamos a saltar un poco al tema de la presentación, ¿no? Porque tenemos dos temas. Esta presentación no pretende ser jurídica 100%, ¿no? Pero sí un poco darle una pincelada acerca de cómo el derecho funciona como una herramienta y un instrumento para todos estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Y partamos por el derecho de distribución alemán, ¿no? Que es el derecho que regula los contratos de distribución, de agencia, de franquicia, etcétera. Y el derecho de distribución alemán no es otra cosa que una herramienta funcional a la naturaleza exportadora, también importadora, pero sobre todo exportadora eh, de la economía alemana, ¿no? Eh, es decir, el derecho de distribución alemán se pone desde la perspectiva de fabricantes, digamos, hacia afuera, quiero decir, de fabricantes que exportan sus bienes a todo el mundo, que necesitan para eso abrir canales de distribución, encontrar socios relevantes en los países respectivos, y por tanto darle una posición, si no favorable, por lo menos más equilibrada a ese respecto al exportador alemán, al fabricante alemán en relación a las contrapartes con las que operan en el mundo, ¿no? Eh, ¿Dónde está regulado el derecho de distribución alemán? Entre comerciantes está regulado en el HGB, que es el Código Comercial alemán, y también en el derecho de compraventa internacional de mercaderías, que es CISG, que es una convención de la que Alemania es parte, de la que Chile también es parte, y que por tanto regula los contratos de compraventa internacional. Entre no comerciantes, la distribución está regulada en el Código Civil alemán, el BGB. ¿Cuáles son las formas de distribución de productos y servicios bajo la ley alemana las más frecuentes? En primer lugar, esto es algo que vemos mucho con clientes nuestros, la distribución a través de fuerza de ventas in situ, ¿no? Viene alguien para acá, de la central, comienza a buscar clientes, comienza a hacer contactos, abrir canales de venta en el lugar en que tiene que vender, ¿no? Eh, También actualmente hay muchísima venta directa, ¿no? Esto ya no es nuevo, pero desde que existe Internet, por ejemplo, existen plataformas de venta directa, los clientes chilenos de un fabricante alemán pueden comprar directamente o ordenar directamente online. No necesitan que venga un vendedor desde allá, ¿ya? La presencia de un vendedor es, por supuesto, necesaria para bienes o servicios que tienen una complejidad mayor y que necesitan acompañamiento, que necesitan una explicación, soporte, etcétera. ¿Y para qué decir luego si es que se vende una maquinaria o se vende un equipo y hay que instalarlo, hacer el montaje?
todo eso necesita cierta supervisión que no se puede hacer online. Luego, las formas principales de contrato son la agencia comercial, Handelsvertreter, la distribución, la comisión y la franquicia. Vamos a ver una pincelada de cada una de ellas. Me tienes que ayudar un poco, Macarena, con el tiempo, ¿no? Porque no tengo Ah, para ir un poco controlando. son Eh, muy bien. Perfecto. Ahora, sí, y quizás vamos a darle más foco ahora al tema de insolvencia, ¿no? Que vamos a pasar un poco rápido por el tema de derecho de distribución. Eh, Como digo, el contrato, bueno, parte del derecho de distribución alemán es también el derecho de compraventa internacional de mercadería. Está una convención de las Naciones Unidas, ¿no? De los años 60, si no me equivoco, CISG, de la que Chile y Alemania son parte. Alemania de 1990, Chile del 91. Y esto ayuda muchísimas veces, ¿no? Porque hemos visto, sobre todo en contratos, quizás no tanto en la venta de maquinaria y mercadería y equipos, pero, por ejemplo, en la venta de exportadores chilenos a Alemania. Se encuentran un exportador de arándanos, de berries, de lo que sea, digamos, con un comprador alemán en una feria en Colonia, en Berlín. Se conocen, se conversan acerca de los temas, digamos, se dan la mano y acuerdan que uno le va a mandar al otro 6 containers, por ejemplo, de arándanos en 3 meses más, cuando empiece la temporada. Sin nada más, ¿no? Se cruzan quizá un par de emails con el precio, se dan los datos, digamos, del envío del container, pero no hay un contrato que los regule. Ellos mismos no firman un contrato. Quizá por un lado hay una orden de compra que hace referencia a algunos términos y condiciones generales, si es que, muchas veces no tampoco, del lado chileno se envía la factura, cierran el negocio, se van los containers, sin que haya habido ningún contrato. ¿Pero es realmente así? No. Porque la venta internacional de mercadería entre dos países miembros de la convención sí está regida no, digamos, eso es un contrato en sí, pero sí está regida por un set de reglas que son estas, digamos, ¿no? CISG, que son muy importantes en ciertos casos. Eh, Porque efectivamente ni los vendedores ni los compradores tienen demasiado claro cuáles son sus obligaciones al respecto, eh, a qué tenían derecho o no, cuándo pueden hacer una alegación o no, etcétera, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, un caso que nos ha tocado ver, que nos tocó ver durante la época de Corona, por ejemplo, un exportador chileno envía carga a Alemania. En Alemania, en la época de Corona, o en todos los otros países, hubo severos problemas de liquidez en ciertas compañías. Muchos recibidores o importadores de fruta chilena y de otros países de Latinoamérica comenzaron a poner a los importadores latinoamericanos a la fila, digamos, mientras trataban de solucionar los problemas de liquidez por este otro lado, y se empezaron a acumular los días de deuda, ¿no? Días de deuda, días de deuda. Luego, cuando llegó la hora de pagar, tuvimos ciertos casos en que algunos importadores, digamos, efectuaron claims de calidad. Pero no, oye, no te voy a pagar todo porque efectivamente los arándanos que llegaron de un calibre menor al que debían haber llegado. ¿Es verdad o no? No lo sabe. El exportador chileno no tenía nadie allá para revisar la fruta. Había quizá un liquidador del seguro, pero no estaba precisamente a cargo de eso. Por lo tanto, y esto además estamos hablando de un reclamo que se produce meses después, ¿no? Parece ser un reclamo que es simplemente una excusa para no pagar o pagar menos, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, CISG tiene reglas para todos esos casos. Tiene reglas para cuándo se produce la entrega, cuáles son las obligaciones de cumplimiento, reglas de pago y sobre todo reglas de revisión de mercaderías, ¿no? ¿En qué tiempo tiene que revisar o tiene que chequear un recibidor de mercaderías la mercadería para poder efectuar un reclamo válido, ¿no? CISG en el artículo 38 establece que eso es durante un periodo corto, razonable, atendida a las circunstancias. Y la pérdida del derecho de reclamar si no se alega dentro del plazo razonable desde el discovery, que se llama, ¿no? Que el descubrimiento de que existe un defecto en los bienes. ¿Cuál es ese periodo de discovery? CISG da 24 meses para ese periodo, ¿no? El artículo 89, número 2. A veces hay partes contractuales o abogados que recomiendan, no cierres con CISG o excluye CISG porque CISG es desfavorable para el vendedor. ¿Es verdad eso? En el caso chileno no es verdad. En algunos respectos, en otros respectos sí. Por ejemplo, CISG tiene un plazo máximo de 24 meses desde la entrega para realizar el discovery, y en cambio bajo la legislación chilena, el artículo 1866 del Código Civil, son solo 6 meses. Tanto en ese sentido, CISG es mucho más favorable para el comprador que para el vendedor, ¿no? Y así, digamos. Tenemos para un lado y para otro, pero
Solo para decirles que el derecho de distribución alemán tiene confluencias con el derecho de distribución chileno, en tanto muchísimas de las reglas que aplican son reglas que se dan bajo convenciones de las que tanto Chile como Alemania son parte. Eh, Ahora vamos al derecho alemán de insolvencia. Este es el tema que nos convoca hoy día, ¿no? Un poco el foco del tema. Partiremos diciendo que el derecho alemán de insolvencia está enfocado en la protección del crédito, que es un foco distinto al foco de la actual ley chilena, ¿no? Como sabemos, la ley antigua de quiebra, de insolvencia chilena, la 18.175, tenía el mismo foco, un foco punitivo, por así decirlo, ¿no? De aquel deudor que es incapaz de cumplir sus obligaciones es, por así decirlo, castigado, digamos, ¿no? Y el resultado más evidente del castigo es el proceso de liquidación, en que el negocio, la empresa es terminada, los bienes o activos de ese negocio o empresa son liquidados, son vendidos, del remanente se liquida la deuda y lo que queda, si es que algo, en la gran parte de los casos nada, se le entrega de vuelta al emprendedor para que siga su camino, ¿no? Eh, sin, sin un enfoque tan punitivo, pero el derecho alemán sigue un poco esa idea, ¿no? La protección del crédito. Y no una idea, por supuesto, punitiva en sí. La idea es proteger un entorno de mercado en que el crédito y la confianza en el crédito es muy relevante, digamos, ¿no? Si hay confianza en el crédito, por supuesto, los acreedores estarán disponibles a prestar dinero o a entregar bienes y esperar por su precio, ¿no? Eh, si no la hay, en cambio, esa confianza, que es la base y el motor del sistema de mercado y económico, se pierde. Eh, por esto, como digo, el derecho alemán de insolvencia está pensado en la protección de intereses de los acreedores, prioriza el cumplimiento ordenado de las obligaciones y, en cierto sentido, la liquidación o Abwicklung eficiente del patrimonio del deudor antes que su reestructuración. El derecho actual de insolvencia chileno, que ya no se llama ni derecho de quiebra, hay una buena razón por la que la ley chilena no se llama ley de quiebra, digamos, ¿no? Se llama ley de reorganización actualmente. Eh, Tiene un nombre más largo, pero ese es el principal foco de la ley, digamos. Sí. Es un poco como el Chapter 11. Exactamente, es como el Chapter 11. De hecho, parte de la regulación chilena copió el Chapter 11, que es la regulación federal en Estados Unidos de quiebra, ¿no? De insolvencia. ¿Qué pasa acá que encontramos los impuestos? Porque en Chile tengo entendido que primero se paga el impuesto, primero se pagan las imposiciones, ponte tú, Sí. las deudas de contribución, de imposiciones que tiene en este caso el que quiebra. Sí. Acá no lo veo. No, pues eso es como el detalle del orden concursal, ¿no? ¿Qué se paga primero, qué se paga después? En Chile tengo entendido que lo primero que se paga son las imposiciones. La deuda de los trabajadores, cotizaciones previsionales, impuestos. Sí. En Alemania no es distinto. Claro, Una cola exactamente. En Alemania, creo que solamente crédito. claro, en Alemania el orden de, porque eso tiene que ver, una vez que empieza un proceso de insolvencia o quiebra, se determina en primer lugar un orden de pago, ¿no? Que se llama el orden concursal. Y ahí se ve quién se paga primero y quién se pone al final de la fila. Pero ese orden no es muy distinto en Alemania que en Chile. Yo estoy lo que estoy mencionando acá es un paso más atrás, ¿no? Si es que siquiera empezamos con un procedimiento de insolvencia y quiebra, o quizás intentamos antes que eso solucionar el problema de otra manera, digamos. Y esa otra manera es tratando de reorganizar, poniendo un stop a las deudas, a la capacidad de cobrar de los acreedores, dándole un poco de aire, de oxígeno, digamos, a ese emprendedor para seguir. Que en algunos casos funciona, en otros casos, por supuesto, no, no. Hay también muchos deudores o emprendedores que utilizan la quiebra simplemente como un mecanismo para terminar esto que funciona mal, digamos, y partir de cero y limpio por otra parte, ¿eh? Y también en desmedro de acreedores. Ningún sistema es perfecto, por supuesto, ¿no? Simplemente donde se pone el foco. Impuestos, las imposiciones. Sí, en Alemania también tienen la obligación de pagar ciertas cosas, digamos. Y generalmente los impuestos, las cotizaciones previsionales, sí, tienen cierta preferencia al resto de las deudas que pueda tener una empresa. Luego en Alemania tiene un rol relevante el administrador concursal, ¿no? El Insolvenzverwalter, quien toma el control de los bienes y la gestión de la empresa, desplazando al deudor, ¿no? Lo que por supuesto pone un enfoque menos en reorganización voluntaria más que en la continuación o liquidación del negocio. Por supuesto, un Verwalter no tiene la visión de negocio que tiene el emprendedor, digamos, ¿no? ¿Y quién ejerce ese rol? Son profesionales, digamos, pueden ser abogados o no abogados, pero son oficinas de Insolvenzverwaltung que toman ese rol habitualmente. ¿Y qué es lo que hace el Verwalter? Habitualmente es
lo primero que intenta, de hecho acabamos de tener un caso en que hubo la insolvencia de un importador de fruta, tenía importadores exportadores latinoamericanos. Lo primero que se intenta actualmente es no la continuación del negocio por el FEBALTA, porque él no tiene la expertise, no tiene idea de cómo seguir el negocio. Él no está metido en el tema de los berries, no conoce a los clientes, ni a los distribuidores, ni a nada. Pero lo que intenta es encontrar a alguien que sí quiera continuar el negocio, ¿no? Y eso es una parte de esto que no tratamos acá, pero porque es demasiado específico, pero se llama Distressed M&A, ¿no? Es decir, compra y venta o fusiones de compañía en un escenario de crisis o de insolvencia. Ah, y lo que hace el administrador de la insolvencia es que llama a un proceso ordenado de venta de la compañía. Primero que nada, por supuesto, tiene que determinar qué activos van a salir a la venta, qué es lo más interesante, qué es lo más atractivo. Genera un proceso de venta ordenada como cualquier otro M&A. Produce un tech de la compañía, digamos, documentación, y llama entre los acreedores, sí, pero también más allá de los acreedores, a quien que esté interesado en tomar la compañía, comprarla y seguirla operando. Ese proceso tiene en Alemania ciertas características, entre otras, por ejemplo, que bajo ciertas condiciones, o quizás decirlo de esta manera, el principio general es que quien compra una compañía, a pesar de que no esté comprando acciones de la compañía, sino esté comprando solamente los activos de la compañía, tiene la obligación de darle continuidad a los trabajadores de la compañía. Dicho en buen chileno, si aunque esté comprando solo los fierros de la compañía, aún así se queda con la obligación de los trabajadores, ¿no? Porque en Chile pensamos intuitivamente, solo si compro las acciones, es decir, si me hago dueño de la compañía, voy a estar obligado a todos los contratos que cuelgan de esa sociedad, ¿no? En Alemania no es así. Hay, sin embargo, cierta flexibilidad, digamos, ¿no? Se puede acordar con el FEBALTA antes de que se asuma la compañía un plan de desvinculaciones, quién puede quedar, quién no, y hay cierta flexibilidad que la ley de insolvencia otorga al FEBALTA para terminar relaciones laborales previo a que se produzca la transferencia de la compañía. Pero en fin, eso es un primer paso, eso es la primera tarea que asume el FEBALTA, ¿no? Pero superado ese paso, si no hay ningún comprador interesado, o eh, si es que no llegó a buen puerto el proceso, lo que hace el administrador es simplemente que toma el control de los bienes y la gestión y finalmente se dedica a tratar de cumplir ordenadamente las obligaciones que haya y a liquidar, ¿no? Luego, ¿qué otra diferencia que hay? La apertura del procedimiento de insolvencia exige pruebas rigurosas de insolvencia en Alemania. Y no solo necesita ser actual, sino también puede ser inminente, ¿no? Y quizá lo que limita el uso preventivo del procedimiento como mecanismo de reorganización temprana. Es decir, tiene que haber evidencia cierta de que la compañía efectivamente o está en cesación de pago o está sobreendeudada, que son los dos conceptos que la ley utiliza, ¿no? Y no solo para gatillar el proceso de insolvencia, esto también viene un poco antes, esto siempre se lo decimos a los clientes chilenos o latinoamericanos que quieren crear una sociedad en Alemania y ponerse a ellos mismos como el gerente general, ¿no? Geschäftsführer. Un Geschäftsführer en una sociedad alemana tiene muchísimas obligaciones, entre ellas cuidar la solvencia de la compañía y la liquidez de la compañía. Y esas obligaciones tienen como correlato sanciones fuertes cuando así no lo hace. Por ejemplo, tiene obligaciones, por supuesto, como cualquier gerente de sociedad chilena, también de producir estados financieros, balance, etcétera, etcétera, y de preocuparse de que la sociedad no esté ni sobreendeudada ni con falta de liquidez, digamos, ¿no? Ni menos en cesación de pagos, por supuesto. Y si lo está, su obligación es dentro de un plazo relativamente corto, que entiendo son 3 semanas en la ley, declarar la insolvencia de la compañía. Si no lo hace, puede incluso arriesgar sanciones penales, digamos, ¿no? Por delitos relacionados a insolvencia. Cuanto no es así de simple, digamos, llegar y nombrarse gerente general de una sociedad alemana. Y eso es lo que siempre le decimos a los clientes, ¿no? Está vinculado siempre con muchísimas obligaciones que son muy estrictas. Y finalmente hay un menor incentivo para la continuidad empresarial, ¿no? Es lo que acabamos de decir, la ley chilena promueve la reorganización, llegar al paso antes que el que estaba hablando, antes que tener que empezar a liquidar activos y pagarle en el orden que sea a los acreedores. Promueve que la empresa continúe como unidad económica en Alemania. El resultado más frecuente de un proceso de insolvencia es la liquidación de la compañía. Lo que, desde un punto de vista casi filosófico,
económico es la terminación de un proyecto empresarial. Eso es, digamos, ¿no? La muerte de un proyecto empresarial. Otras diferencias en el foco de la ley alemana, ¿no? El plan de insolvencia está condicionado a la aprobación de los acreedores, lo que le da a los acreedores muchísimo leverage respecto de lo que pasa con el insolvente, ¿no? Y por supuesto, esto es una cosa, es un trade-off, ¿no? Eso le quita, por supuesto, espacios de discreción y leverage al empresario, digamos, para poder reorganizar su situación y tratar de salir adelante. Hay menor intervención estatal. Es el administrador de la quiebra quien lleva todo el tema. El administrador de la quiebra, lo que mencionaba, son consultores privados. Ellos no trabajan para el tribunal, son designados por el tribunal, pero no trabajan para el tribunal. Tiene que pagarle. Síndico de quiebra, ¿no? No, porque el síndico era efectivamente un auxiliar de la función de la justicia. En Alemania, El síndico acá son privados. sí, son privados, pero son como los abogados parte del sistema de administración de justicia, el Código Orgánico de Tribunales. En cambio, en Alemania es simplemente un personaje, digamos, que presta servicios, digamos, desde ¿Y fuera, quién le ¿no? paga? Sí, Le paga la quiebra, se paga con cargo a la masa, Ya. claro, y con preferencia, por supuesto. O el primero. Para que haga Claro. la pega. Efectivamente. Y finalmente, dado todo esto, hay ciertos estigmas, por supuesto, y consecuencias, ¿no? Un procedimiento concursal lleva consecuencias legales, reputacionales para el deudor, lo cual lo desincentiva, digamos. O sea, hay muchísimos incentivos en Alemania para no llegar a un procedimiento de insolvencia. Y eso significa que tampoco es que una consecuencia, en mi opinión, positiva, y no se utiliza la quiebra o la ley de quiebra como una táctica, digamos, una estrategia para tratar de renegociar por todas las consecuencias legales que conlleva, ¿no? ¿Qué es la diferencia con la ley chilena 20.720, que es la ley de reorganización, que hace de todo esto algo distinto, digamos, que tiene un enfoque más de rescate que un enfoque punitivo? ¿Por qué mencionas ahí el tema reputacional distinto, Gabriel? Porque tiene que ver con el enfoque casi filosófico, ¿no? Porque, digamos, el enfoque de la ley de organización chilena es ser empresario es tomar riesgos, y parte de esos riesgos pueden concretarse en una situación de quiebra o insolvencia, y es parte de la vida empresarial, digamos. Nos caemos, nos levantamos, digamos, y seguimos andando. En cambio, si es que el riesgo lleva aparejado, por ejemplo, la posibilidad de una sanción penal, si es que no tienes ningún control respecto de la forma en que te levantas, digamos, digamos, el mango del sartén está en la mano de tus acreedores y te dejan afuera, digamos, y llega un tercero a controlar tu empresa, efectivamente es una situación bastante distinta, ¿no? Y la reputación de un empresario se daña muchísimo, digamos, ¿no? Es un tema de foco, digamos. Pero eso también, por supuesto, es positivo para el crédito. Eso hace más fácil que nos demos crédito entre nosotros, que confiemos en los deudores, que permitamos el pago perdón, que vendamos mercadería o servicios con pago diferido, etcétera. Es muy distinto, ¿no? En general, digamos, ¿no? En muchos sentidos, digamos. En Alemania es un país en que se exigen en general, aún para cosas menores, domésticas, menos garantías, menos avales que en Chile. La cantidad de boletas bancarias, avales, fiadores, etcétera, que hay acá en Chile, da cuenta de algo, ¿no? Y ese algo es un déficit en confianza, efectivamente. La gente evalúa que hay mucho riesgo. ¿Sí? Efectivamente. Eso en Alemania no están así. Por supuesto que hay garantías, hay avales, hay fiadores, pero no en el nivel que las haya, que las veo en Chile, por lo menos. Por eso que a la pyme le cuesta tanto conseguir el financiamiento. Eh, Que no le creen, no hay posibilidad, el respaldo del socio no es suficiente para prestarle capital a la pyme, entonces la pyme siempre anda desesperada por capital de trabajo. Así es. Así es. Vamos al caso. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos, ¿no? Vamos a un caso y quizá vamos al final del Sí. caso vamos a analizar. Pues, el caso es el siguiente. Una empresa chilena que actúa por más de 20 años bajo un contrato con un fabricante alemán, un contrato que se llama así, esto es un caso real. Socio premium. Socio premium es un término comercial, digamos, no tiene nada de jurídico. Como vendedor en Chile de un fabricante de maquinaria y repuestos industriales alemán. Tienen sucesivos contratos firmados. Hace 20 años tienen contratos, lo han ido modificando. No siempre es tan claro que el contrato que sigue supersede al contrato anterior digamos, y lo reemplaza. Muchas veces firman contratos que tienen un overlap entre un contrato y otro. No queda nunca muy claro cuál es el límite temporal entre uno y otro. La última versión del contrato suscrito no especifica qué tipo de contrato se trata. Simplemente dice contrato de socio premium.
Pero tiene ciertas características, ¿no? La primera son que un contrato no sujeto a exclusividad, es decir, el socio premium puede efectivamente, perdón, el fabricante alemán puede venderle a otros recibidores o compradores en Chile más allá del socio premium. Y a su vez el socio premium puede en Chile representar o vender a otras marcas distintas del fabricante. El socio premium tiene acceso a una plataforma online de venta a precios descontados, cuyas condiciones se renuevan anualmente, ¿no? Año a año van renovando. Hay un anexo del contrato que establece cuáles son las condiciones de venta en la plataforma online, que es básicamente un cierto tipo de descuento para repuestos, un cierto tipo de descuento para spare parts, un cierto tipo de descuento para maquinaria. El socio premium, o sea, el chileno, tiene obligación de proveer información acerca de clientes comerciales y de mantener un stock de reserva. El contrato está sujeto a ley alemana, hay una regla en el contrato que dice eso, y a las AGB del fabricante, ¿no? A los términos y condiciones generales de la contratación. Que están, hay una referencia, un link en el contrato, no son parte del contrato las AGB, sino hay que ir a buscarlas al link, y el link es a una página web en alemán. Y finalmente las disputas bajo ese contrato están sujetas a la ley alemana. Y el caso que nos convoca es que hay una disputa comercial en relación a una venta de maquinaria fallida, ¿no? No reparada por el fabricante alemán. El recibidor chileno compró una maquinaria, esa maquinaria llegó a Chile para un propósito específico, el socio premium chileno ya la tenía vendida a un tercero, a una compañía en Chile. Esa maquinaria llegó y nunca funcionó. Vinieron gente a repararla de Alemania una, dos, tres veces, nunca pudieron echarla a andar. El cliente final cortó el contrato, el socio premium tuvo que devolverle toda su plata, se produjo una crisis, un problema reputacional también, porque digamos, las maquinarias que vendía por un mercado muy específico en que habían pocos actores, digamos, todo el mundo supo que esa maquinaria de ese distribuidor era una pésima maquinaria y nunca más le iban a comprar ni esa, y quizá también se extendía a otras maquinarias. ¿Cuántos son daños que asume el distribuidor? Daños propiamente tales, porque efectivamente compró una maquinaria por la que pagó y luego al venderla le pidieron que le devolviera el precio, por lo tanto se quedó con ese gap de precio, y luego tiene un daño reputacional. Al año siguiente el fabricante alemán termina el contrato. ¿Qué sucede en ese caso, no? Este es el caso que tenemos. Hay que hacerse algunas preguntas. No vamos a tratar todas las preguntas en detalle, pero sí vamos luego a ver el tema de la quiebra, o qué sucedería en caso de quiebra en esa circunstancia, ¿no? Vamos a dar quizás un par de preguntas acá. ¿Ley aplicable? Eso me parece una pregunta interesante. Y luego vamos a ver qué pasa, la pregunta 4 y 5. ¿Qué pasa con el stock remanente que tiene el fabricante? Y luego, perdón, el socio premium chileno. Y luego, ¿qué sucede con la maquinaria fallida no reparada? Ley aplicable. La ley aplicable en este caso, la slide por supuesto muestra todas las reglas legales relevantes, pero raya para la suma es la ley que hayan elegido las partes del contrato que sea la ley aplicable. Bajo el derecho alemán internacional privado, lo mismo bajo el derecho chileno internacional privado en materias de competencia y en materia de ley aplicable a contratos. Lo que se privilegia siempre es la voluntad de las partes. Es decir, si hay una voluntad expresada en una relación contractual acerca de la elección de una ley determinada, entonces, bueno, se elige o se tiene por esa ley por la ley aplicable al contrato. En el caso que vimos era la ley alemana la que aplicaba el contrato, ¿no? Porque las partes algo dijeron en el contrato, pero podrían no haber dicho nada. ¿Y qué sucede en ausencia de elección cuando un contrato no dice nada? Entonces, la ley supone ciertos escenarios, ¿no? Y el principal es un test de factor de conexión. ¿Cuál es la ley más cercana al país donde tiene su residencia habitual la parte contractual que realiza la prestación característica del contrato? Entonces suena muy largo, pero hay ciertas presunciones, ¿no? En un contrato de compraventa, ¿cuál es la prestación característica de la compraventa? La compraventa tiene principalmente dos partes, ¿no? La entrega o la venta de la cosa por una parte y por otro lado el pago del precio. De ambas, de esas dos, la característica es la entrega de la cosa, ¿no? La venta, porque el pago del precio se produce en muchas otras relaciones jurídicas, digamos. Un arrendatario paga el precio, tiene derecho de servicio, paga un precio, eso no es característico. Por lo tanto, en el caso de compraventa de bienes, la ley que aplicaría si las partes nada dijeren sería la ley del vendedor. En un contrato de distribución, la ley del país del distribuidor.
franquicia, la ley del franquiciado, consumo, la ley del consumidor, etc. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué sucede con las AGB, ¿no? Con las Allgemeine Geschäftsbedingungen que estaban reguladas ahí? ¿Aplican o no aplican, ¿no? Las AGB son términos y condiciones generales, que es lo que en Chile, similar, podríamos hacer el equivalente a lo que se conoce como letras chicas, ¿no? Es decir, son aquellas condiciones que una parte impone a otra en serie. No las negocia uno a uno con una parte, sino las tiene listas, preparadas, preformuladas y las impone en serie para todas las relaciones contractuales de similar naturaleza. A diferencia de en Chile, en que esa clase de, digamos, que esa situación está regulada solo para relaciones de consumo, es decir, la ley chilena establece restricciones respecto de AGB solo en los casos en que estamos hablando de contratos de consumo. En Alemania, las restricciones aplican también a los contratos entre partes iguales, ¿no? Relaciones de PGB. Y establece una serie de restricciones, ¿no? Las principales restricciones son, básicamente, que la sujeta los AGB a un control legal de contenido. Y en general, en tanto los términos y condiciones generales sean contrarios a la buena fe o perjudiquen injustificadamente a otra parte, un tribunal alemán los puede declarar inválidos y por tanto eliminarlos del contrato. Es decir, si por ejemplo el término legal de garantía bajo derecho alemán son 2 años y una parte para la venta de bienes muebles y una parte quisiera imponer a otra un término, el vendedor por ejemplo quisiera imponer una garantía de 1 año, ese término y condiciones generales de garantía, si son llevadas ante un tribunal alemán, pueden perfectamente ser declarados inválidos, digamos, ¿no? Porque perjudican injustificadamente a una de las partes contratantes. Por tanto, volviendo a la pregunta original, ¿qué ley aplica a la relación entre ese distribuidor y ese fabricante alemán? La ley alemana, claro, es una regla válida, pero ¿aplican todos los términos y condiciones generales la letra chica que impuso el fabricante alemán al distribuidor chileno? La respuesta es, hay que ver uno a uno, digamos. Y en tanto se perjudique injustificadamente, o sea, contrario a la buena fe, lo más probable es que eso pueda ser declarado inválido. Esa es la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta 4 y 5. ¿Qué sucede con el stock remanente de maquinaria y repuestos? El fabricante, el socio premium chileno, como estaba en una relación ongoing, digamos, con él, compraba y compraba porque estaba más obligado por contrato a mantener un stock. De un día para otro le cortan el contrato. ¿Qué sucede con ese stock? Le cortan no solo el contrato, por supuesto, le cortan la representación. Y que le corten, no solo es simbólico la representación, además le pueden cortar el derecho a exigir garantías, digamos, ¿no? Respecto a eso. El derecho a exigir, si tiene maquinaria en stock, a poder seguir comprando los repuestos, los spare parts de esa maquinaria. Por tanto, físicamente o casi logísticamente, lo deja muy limitado respecto a qué hacer con esa maquinaria. Ya no le sirve. Porque aunque la pueda vender, ¿quién se la va a comprar si no tiene asegurado que del mismo puede comprar los spare parts, digamos, o los repuestos, ¿no? Por tanto, la ley alemana reconoce un derecho limitado en contra del fabricante por la devolución y recompra de equipos y repuestos tras la terminación de un contrato de distribución. Pero ese derecho está solamente limitado a las situaciones en que el distribuidor o el socio esté obligado contractualmente a mantener un stock de mercancías, ¿no? Y ese es un problema que habitualmente encontramos, ¿no? Es que si esa obligación existe así tan claramente en los contratos, digamos. Habitualmente son obligaciones que están más difusas, que no son tan claramente reguladas, etc. Y luego, la última pregunta que teníamos antes de que pasáramos a temas de insolvencia, ¿no? ¿Qué sucede con la maquinaria fallida que hemos visto, ¿no? Para maquinaria fallida tenemos 2 formas de garantía, ¿no? Uno son el que se llama el saneamiento de vicios, el Gewährleistung, y la otra es la garantía en sí. El saneamiento de vicios es una forma de garantía, pero es la obligación legal de corregir defectos de bienes vendidos dentro de un cierto periodo, ¿no? Defectos que no eran evidentes al momento de la compra, que es lo que la ley chilena conoce como el saneamiento de vicios. Y en ese caso, el distribuidor alemán, el fabricante alemán, por supuesto, tiene una obligación legal. Como vimos antes, esa obligación legal no puede ser limitada o disminuida
bajo sus términos y condiciones generales, porque eso sería inválido bajo el derecho de AGB. Sin embargo, sí pueden haber ciertas restricciones, ¿no? Y esas restricciones que puede imponer un fabricante alemán tienen que ver con temas anexos, pero muy cercanos a el derecho de ejercer una garantía. Por lo tanto, puede decir, me reservo el derecho, el fabricante, de elegir yo si los repuestos o equipos defectuosos deben ser reemplazados o deben ser reparados. Y muchas veces eligen la reparación. En el caso que vimos antes, se enviaron técnicos, en el caso que estamos hablando, se enviaron técnicos 1, 2, 3 veces, digamos, a reparar. Efectivamente la máquina terminó no funcionando, ¿no? Luego las AGB habitualmente permiten al distribuidor, solo le permiten terminar el contrato o ejercer un derecho a reducción de compra tras un incumplimiento posterior, es decir, tras haber fallado la posibilidad del fabricante de reparar la máquina, ¿no? Es decir, tiene que esperar, básicamente. No puede simplemente decir, se me produjo este daño, me están pidiendo de vuelta el dinero, lo tuve que pagar, y ahora, ¿qué sucede con la máquina? ¿Devuélveme tú el dinero? No. Eso fue una decisión tuya. Lo que yo voy a hacer es que voy a mandar técnicos 1, 2 veces, digamos, y tiene que esperar a la segunda vez, y no hay un plazo temporal, a pesar de que la ley establece cierta razonabilidad para que se produzcan esas reparaciones, ¿no? Y pueden pasar meses, efectivamente. Logísticamente no es fácil mandar técnicos de Alemania a Chile por una serie de otras razones, digamos. Bueno, y habitualmente también las AGB acortan plazos de alegación de defectos, pero eso, como dijimos, puede no ser válido. Y finalmente puede existir un derecho a garantía, ¿no? La garantía es distinto del Gewährleistung. El Gewährleistung es legal y tiene esa limitación. La garantía es una obligación que toma el fabricante por sobre lo que la ley le exige. Y generalmente la garantía no tiene ninguna de estas limitaciones y dependiendo cómo esté formulada, ¿no? Pero es casi a todo evento, digamos, ¿no? Es decir, independiente cuál haya sido la razón por la que el bien se dañó, salvo ciertos temas, ¿no? Que haya sido daño por mal uso intencionado, por dolo, etcétera, el fabricante responde respecto de ella. ¿Encontramos habitualmente garantías en los AGB de fabricantes alemanes? No. Y aún en fabricantes de maquinarias grandes, digamos, ¿no? De maquinaria para la minería, maquinaria para agrícola, digamos, cuyo precio puede llegar a los varios millones de euros, se venden sin garantía. Y siempre, digamos, para que la máquina llegue a Chile, el distribuidor ya se la pagó al fabricante alemán. Sí, Ya. efectivamente. Pues sí, 100%. depende de las condiciones comerciales, pero muy habitualmente. Depende de las condiciones comerciales, ¿no? Pero efectivamente para que la máquina llegue ya tiene que haber pagado algo por lo menos de la máquina, ¿no? Y el resto de los pagos se gatillan relativamente pronto, aún antes de que la máquina sea puesta en servicio, en muchos casos. Por lo tanto, aún antes de que podamos saber o no si la máquina funciona. Lo que por supuesto, y ese era, creo, parte de los problemas del caso original acá. Vamos a terminar con esto. ¿Qué pasa en un escenario de insolvencia del fabricante alemán? Tenemos tiempo todavía, ¿no? 10 minutos quizás. No, ven, ya hasta las 10. Bueno, cuando un fabricante alemán entra en insolvencia, lo que dijimos antes es un procedimiento bajo la ley de insolvencia, ¿no? Es decir, un administrador concursal quien asume el control de la empresa. ¿Qué efecto tiene o tendría en este escenario un escenario de insolvencia? El primer efecto es que el contrato, no pensemos que el contrato fue terminado por el fabricante, ¿no? El contrato seguía vigente. El contrato no termina automáticamente. Entra el administrador de la insolvencia y él decide qué hacer, digamos, ¿no? Puede decidir cumplirlo y seguramente va a decidir cumplirlo o seguirlo sirviendo el contrato si es que, por ejemplo, hay un escenario de la posibilidad de una venta de la compañía, en que, por supuesto, al comprador le interesa tener no solo activos, sino también contratos que están funcionando, ¿no? Eso por una parte. O puede decidir si es que efectivamente el contrato es irrelevante para la operación o no es conveniente terminarlo. Si el contrato no beneficia a la masa concursal. ¿Qué pasa mientras se decide el Verwalter? Hay una especie de suspensión operativa del contrato. Es decir, el contrato queda en una especie de limbo a la espera de la decisión del Insolvenzverwalter. Y eso es, por supuesto, muy complejo para la contraparte chilena, digamos, Es ¿no? su cliente, claro. Efectivamente, ¿qué pasa con mi contrato, ¿no?
¿Qué pasa con los bienes ya entregados en Chile? En este caso con el equipamiento, con los repuestos. La maquinaria y repuestos en stock en Chile permanecen en poder del distribuidor, salvo que exista una cláusula de reserva de dominio. Ese es otro gran tema, quizás algún día podríamos hablar de cláusula de reserva de dominio, ¿no? Pero la venta de maquinaria y de equipo y repuestos generalmente, bajo los términos y condiciones, está sujeta a una cláusula de reserva de dominio, que significa que el fabricante se reserva el dominio o la propiedad de la maquinaria o de repuesto hasta que no le paguen un 100% de la maquinaria, ¿no? Eh, y en algunos casos, por ejemplo, la maquinaria o repuesto no se pagan un 100% al momento de la salida de Alemania, sino se van pagando en un plan de pago o alguna forma distinta, ¿no? Eh, Teóricamente, si es que la máquina no se ha pagado, por ejemplo, y tiene más valor para el administrador de la insolvencia que le devuelvan la máquina a que la máquina siga en Chile, puede teóricamente reclamar que se le devuelva, digamos, si aún no se ha transferido la propiedad. ¿Qué sucede con el uso de marca y con derechos de propiedad intelectual, digamos, ¿no? Con el uso de la marca como distribuidor en Chile, eh, para efectos de operar en el mercado chileno? El administrador de la quiebra puede limitar o puede revocar ese derecho a usar la marca o nombre comercial del fabricante, ¿no? Es decir, distribuidor oficial de, distribuidor exclusivo de, partner en Chile para, todos todos esos apelativos, digamos, que tienen detrás a una marca comercial, pueden ser terminados eh, por el administrador, ¿no? Y aún peor si la empresa se liquida, es decir, si se vende a un tercero, ya sea que se venda en un proceso de distress M&A o que luego se liquide propiamente total y termine vendiéndose a cualquiera, eh, esos derechos de propiedad intelectual pueden terminar en manos de un tercero que no tiene ninguna relación con el distribuidor chileno. Y por tanto podría perfectamente decidir tener o no tener más una relación con él y prohibirle el uso de marca, ¿no? Eso por una parte. Luego, ¿qué pasa en caso de deudas? Vamos a ver las dos direcciones, ¿no? ¿Qué pasa si el distribuidor chileno le debía plata al fabricante alemán? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le compró con una línea de crédito cierta mercadería y recibió la mercadería, pero todavía no la pagaba. Los montos pendientes del distribuidor chileno se consideran, por supuesto, como activos exigibles en favor de la masa concursal, ¿no? Ah, y en principio, el administrador de la insolvencia tiene el derecho a solicitarlos en cualquier minuto y aún a llamarlos anticipadamente en ciertas circunstancias. Sin respetar el plan de pago que se había pactado. En ciertas circunstancias, sí. En ciertas circunstancias tiene derecho a hacer la anticipación y llamar un pago aun cuando ese pago hubiera sido acordado originalmente a plazo o con condiciones, digamos, ¿no? ¿Qué pasa al revés? En el caso que vimos recién, era el fabricante el que le debía plata al chileno, ¿no? Porque había tenido un problema reputacional, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? Todo lo que la empresa fabricante en insolvencia deba se convierte inmediatamente en un crédito de la insolvencia, ¿no? Y el acreedor, en este caso el fabricante chileno, se convierte en acreedor concursal. ¿Y qué sucede ahí? Se tiene que poner a la fila, ¿no? En un proceso de registro de crédito, que en Chile se llama verificación de crédito ante el tribunal alemán. Y como sabemos, y esto sucede lo mismo en Alemania que en Chile, y esa es la razón por la que muchas veces se prefiere la reorganización a la quiebra, porque el resultado de la quiebra siempre es que, o muchas veces es que, los acreedores terminan obteniendo por su crédito un porcentaje mínimo, que va entre un 2 y un 5%, o hasta cero, digamos, ¿no? ¿Y existen seguros para proteger Sí, al distribuidor chileno de ellos? sí, claro. Hay ¿Y eso lo seguro. deberías tomar en Chile o en Alemania? No, en Chile, claro, ¿no? O sea, pero en esa clase es muy difícil que haya un seguro que proteja eso, a Karina, ¿no? Porque estamos hablando, en el caso puntual, un claim de indemnización que tenía el chileno en contra del alemán. Eh, es muy difícil un seguro así, ¿no? Es más bien el seguro de exportador es más frecuente, ¿no? En que los fabricantes, fabricante alemán toma un seguro de exportación para el riesgo de que su recibidor o su No le distribuidor chileno no le pague, digamos. Y efectivamente eso cubre en casos de deuda, pero eso es la quiebra al revés, digamos, la quiebra del chileno en Chile. Eh, ¿Qué pasa con Estamos actualmente en un proceso de quiebra. Bueno, pues la oficina tiene tenemos un departamento de insolvencia que es bastante activo, por supuesto, y hay muchísimos, pero en el caso nuestro, en el área en que yo trabajo, tenemos un procedimiento de insolvencia de un recibidor alemán de fruta, digamos, ¿no?
que tenía una serie de acreedores latinoamericanos y chilenos también que le habían vendido fruta y no la había pagado. Estaban en un proceso de distress M&A, pero finalmente yo creo que esto va a terminar todo en una quiebra. Y exactamente eso. Eso es lo que hay que decir lamentablemente a un cliente, digamos, ¿no? Que a pesar de que tenga un claim de 300.000, 400.000, 600.000 dólares, que en ciertas empresas exportadoras es el margen de todo un año que va a recibir de eso cero, digamos. Es bien dramático. Bueno, finalmente, ¿qué pasa sobre la maquinaria ya vendida? La garantía técnica de comerciales, lo que acabamos de hablar, ¿no? Garantía siguen vigentes solo si el administrador decide continuar cumpliéndolas como parte de la actividad operativa, eh, o si el negocio se transfiere a un tercero que asuma esas obligaciones, ¿no? En una operación de San Egon. Pero si es que se liquida la compañía, perfectamente pueden esas garantías expirar inmediatamente, ¿no? Y a pesar de que la maquinaria se haya comprado muy recientemente, si es que la fabricante alemán quiebra y se liquida la operación de ese fabricante alemán, esa garantía original de 2, 3, 4 años expira, digamos, o no tiene ningún correlato, digamos, en Alemania que pueda hacerla efectiva. Eso. Finalmente, respecto de riesgos adicionales para un distribuidor chileno, por supuesto, pérdida del soporte técnico comercial es un riesgo. Dificultades para mantener la confianza en el mercado local. Además, está decir que esto también es un drama acá, ¿no? Efectivamente, si tu fabricante quiebra, es por supuesto un gran problema. Y la obligación, por supuesto, si es que el fabricante chileno el distribuidor chileno sigue vendiendo en el mercado, va a tener la obligación de seguir funcionando sin el respaldo del fabricante, lo que es por supuesto problemático. Y muy probablemente en el mediano, sino en el corto plazo, hay que tratar de buscar fabricantes alternativos y desprenderse de esa marca que ya no tiene soporte técnico. Eso es en un breve resumen los temas que teníamos para hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su paciencia. Y si tienen paciencia, por supuesto. Si tienen preguntas, por favor. ¿Tenemos un poco de tiempo todavía? Quizás porque mencionamos, por ejemplo, en el caso del fabricante, que no había exclusividad. Es decir, podrían haber varios quizás distribuidores de esa marca acá en Chile. Sí. Si es que el problema hubiese sido con varias otras empresas, varios otros distribuidores chilenos, ¿tenían forma como de asociarse y presentar en Alemania una demanda así? ¿O se ve en cada caso? En principio a menos que sean todos parte de un mismo contrato y haya una razón para que se acumulen las acciones judiciales en contra, habitualmente es un piecemeal approach, ¿no? Es uno a uno, digamos. Pero ese uno a uno también puede ser, pero hay cierta forma de organización. Este caso que te planteaba antes, que sucedió durante Corona, había un recibidor de frutas alemán, estaba cerca de la ciudad de Colonia, de hecho, que no terminó quebrando. Fue un tema simplemente de un cuello de botella de liquidez que tuvo. Terminó pagando casi toda su deuda. Pero efectivamente tenía muchas deudas con distintos exportadores latinoamericanos y todos ellos se terminaron poniendo de acuerdo de alguna manera. No demandaron juntos porque no podían demandar juntos. Técnicamente no se pueden acumular, son claims distintos, digamos. Pero sí se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para la logística de los temas legales en Alemania. Pueden entre todos contratar un estudio de abogados, por ejemplo, y eso hace, cuando los casos son similares, cuando los claims son relativamente replicables unos con otros, por supuesto eso puede darte cierta economía, digamos, ¿no? Y sucede. Sí. Consulta. En el caso del punto 3 que dice obligación de continuar prestando servicios sin respaldo directo. Sí. En el caso de la quiebra de una empresa en Alemania. La responsabilidad de la empresa chilena es hasta que se termine la garantía. Depende de la responsabilidad que asuma, pero en el caso de un distribuidor, bueno, no alcanzamos a ver todo el detalle, pero un distribuidor toma el riesgo económico para sí, ¿no? Es decir, frente a su cliente final, solo él existe y no el fabricante, bajo derecho chileno. Por tanto, efectivamente, si es que él comprometió frente a su cliente final garantías, son las garantías que él tiene que responder. Y luego, si es que su fabricante quebró, está en un gran problema, ¿no? Porque está obligado a proveer servicio técnico y garantía respecto de equipos que él probablemente conoce, pero no está en condiciones técnicas. Ya no hay repuesto, sí quebró. Claro, no tiene repuesto, no está en condiciones técnicas él mismo de intervenirlo, etcétera. Es un grave problema. La responsabilidad para el chileno, para el distribuidor chileno, termina una vez que termina las garantías del equipo. Termina en las condiciones que él pactó con su cliente chileno. Pero a menos que se haya pactado así en el contrato de venta entre el distribuidor chileno y su cliente,
a menos que se haya pactado algo como del tenor, por ejemplo, de si es que mi fabricante quiebra, se acaba nuestra garantía, que difícilmente hay una cláusula así, eh, a menos que se haya pactado algo así, sigue obligado. Y el cliente chileno puede perfectamente decirle, necesito que me cubra esta garantía, y le va a decir de vuelta, no puedo, no tengo cómo. Bueno, vamos al tribunal entonces, no te demando, digamos. Y ahí podría haber una discusión, alguna forma de fuerza mayor, algo respecto del distribuidor chileno que diga, bueno, esto es una fuerza mayor, digamos, ¿no? Yo a pesar de tener toda la voluntad de hacer esto, no puedo hacerlo, porque no hay repuestos, porque no hay técnicos por eso. Y no me atrevería yo mismo a intervenir en una maquinaria que no conozco tan bien, digamos, ¿no? Eh, pero va a ser un problema, sería un problema grave. Una consulta, porque cada año tenemos casos en que un proveedor alemán manda un producto a Chile y su cliente chileno al final no paga. Y parece que hay una diferencia en la ley del Eigentumsvorbehalt Ajá, entre Chile y Alemania. la hay, efectivamente. ¿Y qué es la diferencia? Porque cada vez nos preguntamos cómo puede ser que el alemán no pide, no sé, un pago adelantado pero ¿qué es? Porque parece que muchas empresas alemanas tienen problemas con esa Una gran pregunta, y eso podría ser materia de otras 90 minutos, digamos, pero la voy a Lo tratar vamos a de, dejar anotado. la voy a tratar de responder en corto, porque esto es un tema que siempre advertimos a los clientes alemanes. La ley alemana permite que el fabricante, y esto en general el fabricante de una maquinaria se reserve la propiedad, es decir, la propiedad no se transfiera sino hasta que se produzca el pago, ¿no? La ley alemana permite eso, lo que significa técnicamente que en Alemania, por ejemplo, si yo te vendo una maquinaria a 3 cuotas, tú me pagas la cuota 1, la cuota 2, pero no la cuota 3, Sigue siendo. yo puedo ir a un tribunal y pedirle, diga a este señor que me devuelva la máquina y yo le devuelvo las 2 cuotas que me pagó, ¿no? La ley chilena, en cambio, el Código Civil, que sigue el Código francés, y en esto que, también, que creo también al Código español, prohíbe el establecimiento de una condición así. Es decir, prohíbe que en el contrato de compraventa que la transferencia del dominio se sujete a la condición de pago. Lo prohíbe. Por lo tanto, técnicamente, esa cláusula, a pesar de que se rija por derecho alemán, podría en Chile ser declarada inválida. Y también es dudoso, porque si se rige por derecho alemán y está sujeto a tribunales alemanes, uno podría pedirle al tribunal alemán, pero la pregunta es si eso o no es una regla de lo que se llama Ordre public, es decir, que una regla chilena prevalezca sobre la regla alemana y podrían ambas colisionar. Lo típico que se hace en Chile y que lo recomendamos a nuestros clientes es constituya otra forma de garantía hasta que no le paguen. Quédese con el bien, si va a entregar una maquinaria cara, quédese con una prenda sobre esa maquinaria. Y una vez que, en Chile, la forma de constituir una prenda es bastante simple, una escritura pública, por supuesto. Exactamente. Tengo un auto a crédito, pero me quedo con la prenda del auto. No me pagas el auto, la prenda es mía. Y en Alemania, en el caso de la automotora, es muy decidor de lo que estamos diciendo. La automotora en Alemania no hacen eso, porque tienen el Eigentumsvorbehalt, ¿no? En cambio, en Chile sí lo hacen, y la prenda no es difícil. Se puede, y la prenda con la nueva ley de prendas sin desplazamiento, además, el registro se hace en el registro civil, es relativamente simple. Pero no lo hacen porque, de nuevo, volvemos al tema de riesgo de crédito, confianza en los acreedores. Decir en Alemania, recomendarle a un cliente constituyamos una prenda, que es una figura que existe bajo derecho alemán, por supuesto, digamos, constituyamos una prenda, que escritura pública, que registro, no, muy Como que lo complicado, firme no, casi, claro. ¿no? No, muy complicado les parece, me parece una como sobreingeniería de una operación que debería ser muy simple, ¿no? Pero no es tan simple en Chile. Así que esa sería mi recomendación, Felipe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, A ti, a bueno, ustedes, ¿no? necesito quien quiera seguir conversando. Tremendo. Siempre se aprende mucho, así que muchas gracias. Sí, Tremenda clase, ojalá todos los años contemos contigo. Y también, bueno, a nuestros socios en línea, muchas gracias por acompañarnos. La presentación quedó grabada y no sé si está disponible. Va a estar tu disponible, presentación, sí. va a estar disponible también para todos ustedes. Y bueno, recordarles también a todos los socios que todos los que sepan, así como el que son secos, capos en algún tema, son bienvenidos a hacer 90 minutos. Es lo que nosotros propiciamos en esta cámara, que aprendamos entre todos nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros.